Ahí estamos. Estamos grabando la clase. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a No te repasar. vemos, Juan. Perdón. Ahí sí. Ahora sí. Mm, Sabés que cuando compartís pantalla y vas y venís de la compartida de pantalla, te deshabilita la cámara y no me doy cuenta que me la apaga. Bueno, ahí estamos. Em, Estoy teniendo problemas con el auricular. Ahí está. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Hoy vamos a presentar el tema de ecualizadores y eso ya está publicado. Lo tenemos que habilitar. Pato, vos lo podés habilitar, que Ya. ya... Buenísimo. Hay algunos apuntes, hay un apunte de ecualizadores que hicimos nosotros. También está el libro de Federico Millara, que siempre Millara habla explicando un poquito más, porque es un libro más grande. Y después también tenemos, mientras se los digo, se los voy a ir mostrando, para mostrar cómo quedó configurada la página. Ahí va. Les comparto de nuevo. Bien, ahí a ver si ya están viendo el aula web. Estamos en... falta que terminemos de habilitar todos los apuntes, todos los links, pero de a poquito ahí se tienen que ir habilitando. Ahí está, ahí van apareciendo. Bueno, vamos a encontrar en esta nueva pestaña de ecualizadores el apunte de ecualizadores que hicimos nosotros, que estamos usando. Agregué algunas cositas este cuatrimestre. El libro de Millara, capítulo 11, tengan en cuenta que empieza esta sección con el capítulo 6, así que váyanse hasta el 11, que es donde habla de ecualizadores y filtros. 10, acá está, filtros y ecualizadores. Después hay un video que hice acerca de cómo hacer cómo encarar algunas cuestiones básicas que les va a venir bien en general, de cómo usar algunas cuestiones de ecualización. Y después tenemos acá una tablita. Sí, esto está bueno, pero siempre lo que les digo es, está bueno, pero hay que pensar que cuando nosotros ecualizamos, cuando usamos un ecualizador, que básicamente lo que hacemos es tratar de solucionar algún inconveniente espectral, ¿sí? Si hay una sobra de graves o de agudos o de medios, tratar de disminuirla, o si hay una falta, a veces si grabamos por ejemplo, ahora ustedes me están escuchando con un micrófono dinámico, y yo lo que hice con este micrófono dinámico, le puse un ecualizador, en el cual subí un poco los agudos y bajé un poquito los graves para que para que tenga más inteligibilidad, para que se escuche mejor. Entonces me estaban sobrando un poco de graves y faltando un poco de agudos en este micrófono. Entonces, bueno, lo ecualicé de esa manera. Esta tablita que tenemos acá muestra algunas recomendaciones o algunas cuestiones, algunas frecuencias típicas que se utilizan para algunos instrumentos y algunos estilos, pero esto no es la receta de la torta. O sea, yo pregunto siempre lo mismo. Bueno, ¿cómo ecualizo una guitarra?
Bueno, y la respuesta es, depende cómo suene. ¿Sí? Tener un ecualizador no significa que lo tengo que usar. El ecualizador es una herramienta para solucionar un problema espectral. Si la grabación que hice no tiene ningún problema espectral, entonces no lo uso. Es simplemente eso. ¿Sí? Es una herramienta. ¿M? Así que si me compro una pinza y la tuerca no está floja, no la voy a intentar ajustar. Es, es tan sencillo como eso. Em, lo que muestra esta tablita son cuestiones habituales de más o menos, por ejemplo, no sé, en la guitarra acústica, en los 100 Hz tenemos el peso, el brillo está entre los 3000 y 6000 Hz, pero fíjense que a veces varía entre 3000 y 6000 Hz, o sea, hay mucha diferencia entre 3000 y 6000 Hz. Y es porque, claro, depende cómo se grabó esa guitarra acústica, con qué micrófono, si es de línea, si es cómo se grabó, la característica del sonido es otra. ¿M? Así que siempre la última decisión se toma con la decisión siempre se toma con la oreja de cómo ecualizar. ¿M? Esto es simplemente una guía de un poco bueno, más o menos qué es lo que se busca cuando se ecualiza alguno de esos instrumentos. Y después tenemos un link a nuestro viejo blog de tecnología. En la sección de videos teníamos acá un montón de videos donde muestran de manera típica lo mismo, cómo resaltar algunas características de la voz, del bombo, qué buscar, digamos, en cada uno de estos instrumentos. Les puede venir bien eso también. Por último, una vez que hayan leído de qué se tratan los ecualizadores, es importante comprender de qué se trata cada tipo de ecualizador. Sí, todo eso está en los apuntes, en los libros. No nos detenemos en las clases en eso. En todo caso, lo que estamos haciendo, toda esta metodología que estamos tomando en este cuatrimestre es darles a ustedes todo el material y a la clase siguiente realizar consultas o dudas que hayan tenido. Por ejemplo, ahora después de esto vamos a ver las dudas que hayan tenido sobre placas de sonido y preamplificadores, que fue el tema anterior. Por último, van a tener la actividad 5, que es una actividad también muy sencilla, como lo fue la actividad 4, pero esta es más sencilla porque no van a tener que investigar, van a tener que escuchar y, miren, por ejemplo, vamos a entrar a la actividad 5 y tenemos van a escuchar una versión de un fragmento de una canción de Juana Molina. Y después van a tener que identificar en la versión procesada qué proceso se le aplicó. ¿M? Es más un entrenamiento que otra cosa. Por supuesto que es una de las actividades. Tienen que tener participación. Recuerden que la participación en actividades debe ser del 80% para mantener la regularidad. Y esta es muy sencilla. O sea, si bien ustedes van a obtener como una calificación, no va a ser una calificación que valga como calificación para la evaluación final de la materia. Es más un entrenamiento de la oreja. Lo que les recomendaba acá, esperen, vuelvo a la pantalla anterior, es que no escuchen estos ejemplos que van a escuchar con el celu o con los parlantitos de la notebook o parlantitos muy chiquititos si tienen, sino que traten de escucharlo con parlantes grandes. Muchos no van a tener parlantes grandes, entonces traten de escucharlo con cualquier auricular, ¿sí? Pero con cualquier auricular va a sonar, lo van a poder percibir un poco mejor que si no tienen parlantes más o menos grandecitos. ¿Por qué? Porque los parlantes chiquititos no reproducen bien los graves. O sea, en el celular no escuchamos el bombo pum, pum, que me pega acá, porque tiene un parlantito súper chiquitito, entonces no lo puede reproducir. Así que, como van a tener que escuchar la diferencia entre graves y agudos, porque lo que hicimos nosotros es procesar con ecualizadores este ejemplo de una canción de Juana Molina, van a tener que escucharlo o con parlantes más o menos grandes o con auriculares si no tienen parlantes, ¿sí? Entro a la actividad. Bueno, y acá van a tener que
entrar a resolver el cuestionario y hay 2 ejemplos, el original, le dan play y se escucha la canción de Juana Molina y luego le dan play y la pregunta es, bueno, ¿cómo se procesó este segundo audio? Y los procesos posibles son, no se asusten, porque todo esto es lo que tienen que estudiar de acá al martes en el apunte. Esto es muy cortito, es un apunte de 3 páginas. Los filtros o tipo de ecualizadores que pueden haberse aplicado. Tienen que elegir cuál es el correcto según lo que ustedes creen que están escuchando y lo pueden comprobar. Por ejemplo, acá le voy a decir, yo ya sé que es erróneo esto, le voy a decir que este es el que creo que es, le pongo comprobar y ahí me dice que está mal. Entonces lo puedo volver a rehacer. ¿Mm? Así que traten de escuchar, pensar y según el tipo de proceso que estamos proponiendo acá, según lo que ustedes escuchan, cuál creen que es el tipo de proceso que se está aplicando, comprobar y una vez que creen que está bien o ven que está bien, pueden seguir a la siguiente página y así. Hay 5 ejemplos para escuchar. Así para entrenar un poquito la oreja de qué se trata el ecualizador. Bien, eso con respecto a la actividad 5 de ecualizadores que van a tener que hacer de acá al martes. Y bueno, un poco vamos a ver, acá dicen, bueno, re bien la opción de poder comprobar. Sí, nos pareció que estaba bueno, porque si no se quedan con la duda y, digamos, como esto es un entrenamiento. Digamos, nadie agarra por primera vez el Reaper, pone un ecualizador y sabe qué hacer. ¿Sí? O sea, hay que van a empezar a probar y empezar a ver, bueno, qué pasa cuando pongo este tipo de filtro o este tipo de ecualizador y uso la frecuencia de corte en tal frecuencia o uso otro tipo de ecualizador. Bueno, eso se va adquiriendo con el tiempo, previendo, bueno, cuál es el resultado que voy a obtener si pongo este filtro. Eso se va adquiriendo con el tiempo. Entonces esto es un poco un entrenamiento y ver si ustedes pueden auditivamente predecir qué es lo que qué es cuál es el efecto sonoro que va a provocar cada, cada filtro o cada ecualizador. Van a ver que los apuntes y los libros hablan no solo de ecualizadores, sino de filtros y ecualizadores. Eso es porque un filtro es una especie de ecualizador, pero muy sencillo, muy simple, como lo son un corte de grave, un corte de agudo, un filtro notch. Bueno, el filtro notch no es tan sencillo, pero son cuestiones más sencillas. Y lo que hace el filtro es un filtrado sencillo. En cambio, el ecualizador constructivamente es una serie de filtros más complejo que hace que se puedan hacer tareas más complejas. ¿Sí? Pero siempre que hablamos de ecualizadores y filtros, son cuestiones o procesos que están absolutamente emparentados. ¿Sí? Bien, antes de pasar a las consultas y a las dudas que hayan tenido con, con el tema anterior, que fue placas de sonido y preamplificadores, quiero mencionar algunas cuestiones para dejar en claro por si por si no quedó claro. Si bien acá tenían el videíto de la cadena electroacústica, era un video súper cortito que hablaba estructuralmente y muy básicamente de qué se trata la cadena electroacústica. Pero lo que sí es muy importante, voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Y lo que sí es muy importante aclarar es que la estructura esta, ¿sí? o la ruta de la señal de audio, que lo vamos a ir viendo de a poquito a medida que va transcurriendo el cuatrimestre, pero quiero empezar a mencionarlo y aclarar algunas cosas. Decíamos que primero
la generación del sonido, ¿sí? Acústico es el origen, ¿no? del sonido con el que vamos a trabajar. El sonido se propaga en el aire y estudiamos todas las características acústicas, no todas, las principales características del sonido acústico. Ese sonido es captado por el micrófono entrega, entonces convierte esa señal acústica, esa presión sonora, ese movimiento del aire en una señal eléctrica, ¿sí? Que es nuestra señal de audio y a la cual denominamos señal de micrófono. Esa señal, para que pueda ser grabada, ecualizada, procesada, lo que sea, ¿sí? Amplificada, esa señal, para poder trabajar con esa señal, no podemos trabajar con la señal que nos entrega el micrófono. Por lo tanto, tiene que pasar la señal de micrófono sí o sí por un preamplificador. Una vez que pasó por el preamplificador, que el preamplificador entre comillas, lo único que hace es elevar la amplitud de esa señal, o sea, elevar el volumen, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hacer que una señal de muy poca intensidad sea mucho mayor, tenga mucha más intensidad. Pero idealmente un preamplificador es eso lo que hace, no modifica cuestiones tímbricas, no es que me agrega más grave, más agudo, más brillo, más... No, ¿sí? Idealmente, después vemos qué es lo que pasa en la práctica. Eso es lo que haría un preamplificador. Ahí estamos. Pero una vez que la señal fue preamplificada por el preamplificador, ¿cómo hace el preamplificador para elevar la intensidad de la señal? Bueno, generalmente tenemos preamplificadores por ejemplo, en las consolas. Vieron que las consolas tienen una perillita que dice gain o trim a veces, bueno, o las placas de sonido traen la entrada de micrófono y una perillita que dice gain. Bueno, ese gain es la perilla con la cual podemos subir la intensidad de la señal de micrófono. Después hay preamplificadores externos, que sí que pueden venir ni en una placa de sonido ni en una consola, sino que vienen aparte. Los más profesionales vienen como aparatos apartes dedicados exclusivamente para la preamplificación, y muchos de ellos sí son preamplificadores que uno busca para generar alguna característica particular, como por ejemplo son buscados los preamplificadores de valvulares, ¿sí? De válvulas, para generar algún color más cálido, o los preamplificadores de estado sólido, nada, distintas tecnologías de cómo el preamplificador trabaja para lograr que el sonido tenga ciertas características. O sea que ahí ya no estamos hablando de que el sonido que capta el micrófono es una copia exacta pero con mayor intensidad, sino que es una copia exacta, con mayor intensidad, pero que tiene cierta textura distinta. Bueno, habitualmente lo que podemos llegar a tener en casa, que es una placa de sonido integrada en la compu, o quienes tengan una placa de sonido un poquito mejor, que se hayan comprado una placa externa, van a tener preamplificadores relativamente de buena calidad, o de muy buena calidad a veces, pero generalmente no son preamplificadores que generen algún color extra, alguna cuestión extra. Así que, bueno, un poco eso es lo que tiene que ver con preamplificadores, que es la etapa muy, muy importante, porque si no hay un preamplificador, no podemos utilizar la señal que sale de un micrófono. No podemos conectar la señal que sale de un micrófono a cualquier aparato que esté esperando lo que se denomina una señal de línea. Que es la señal de línea es la señal que entrega el preamplificador. El micrófono captura el sonido acústico y lo transforma en una señal eléctrica de muy pocos milivolts que llamamos señal de micrófono. El preamplificador captura la señal eléctrica de micrófono de muy pocos milivolts. Con la perilla de ganancia le subimos la intensidad porque si no, no se escucha nada. Y el preamplificador a la salida, a su salida, entrega una señal mucho más amplia, muchísimo más amplia, aproximadamente unas 1000 veces más amplia.
Tiene más o menos 1000 veces más de intensidad, a la cual ya no llamamos señal de micrófono, sino que llamamos señal de línea. Básicamente, la diferencia entre la señal de micrófono y la señal de línea es la intensidad. Simplemente eso. Y una vez que la señal sale del preamplificador, ya sí puede ser grabada, puede ser ecualizada, puede ser, etcétera. Todo lo que podemos hacer con ella, en una consola o en una placa de sonido. O en una pedalera o en el aparato que sea. Un poquito tener en cuenta eso, y quiero que, bueno, me digan si hay alguna duda con respecto a esta parte de la cadena tan importante, ¿no? Que es el comienzo de la cadena. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con la ganancia, la perilla de ganancia del preamplificador, que si ustedes están ingresando con un micrófono a la placa de sonido, no tienen una perilla de ganancia. Lo único que van a tener es el control de nivel de entrada de Windows, que eso tienen un video que lo muestra. Eso vendría a controlar de alguna manera el preamplificador que tiene la placa de sonido integrada de ustedes, ¿no? Si es que no tienen una placa externa. ¿Por qué es tan importante esta primera etapa? Porque no solo el preamplificador me determina la cantidad de señal que va a entrar, o sea, cuán intensa va a ser esa señal, sino que además me determina la calidad. Porque si yo no subo mucho la ganancia, me queda una señal muy pequeña, después si esa señal la grabo y la grabo en Reaper, después voy a tener que subir el volumen y lo que voy a obtener es una señal que, además de sonido, va a tener un montón de ruido, va a tener un soplido, el típico soplido, el típico tss. ¿Vieron esa interferencia que se escucha habitualmente? Porque lo que estoy subiendo son problemas digitales, problemas de cable, otro tipo de problemas. Bien, ahí dice Brian exactamente esto que estoy diciendo. Nunca entendí del todo la diferencia entre ganancia y volumen. Bueno, la ganancia tiene más que ver no solo con la cantidad entonces de señal, cuán amplia va a ser la señal, sino con la calidad. Si tengo una señal muy pequeña, voy a obtener mucho ruido, ¿sí?, al momento que la quiera subir posteriormente. O sea que una señal muy pequeña me va a traer problemas, me va a traer mala calidad. Y si me paso de ganancia, lo que va a pasar es que va a saturar. Va a salir el sonido distorsionado, saturado. Entonces también obtengo un sonido de mala calidad. ¿Qué ocurre? A ver, voy a hacer una prueba. Por ejemplo, yo acá tengo una consola con la que estoy preamplificando este micrófono. Me tomo el mate para que no se me enfríe. Voy a hacer una cosa. A ver, hola, hola. Ahí está. Voy a subir la ganancia. Hola, 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 hola. Hola. Subí mucho la ganancia ahí, pero voy a bajar el volumen de salida. Y ahora, hola, 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 hola. Bueno, no se escucha mucho la saturación. Hola, 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 hola. ¿Ahí se escucha? Hola, hola. Bien. Ahí lo que estaba pasando, yo bajé el volumen. Esperen que voy a bajar la ganancia porque me estoy aturdiendo. Hola, hola. Ahí estamos. Me quedé medio sordo ahora. Yo bajé el volumen para tener una señal, para a la salida de la consola tener bajo volumen, pero subí mucho la ganancia. Entonces, al subir mucho la ganancia se estaba saturando la señal, ¿sí? Entonces, con la ganancia controlo el nivel de entrada y con el volumen controlo el nivel de salida. En una consola, ¿sí? Esto lo vamos a ver en 2 clases cuando veamos consolas, pero ya vamos viendo los conceptos. La ganancia del preamplificador es el nivel de entrada y después está
toda la cadena de procesos que vayamos a hacer y el fader, que es el volumen de salida, es el que controla el volumen, el que controla los planos de cómo va a sonar ese sonido. Por ejemplo, si yo les comparto acá, les voy a compartir de nuevo la pantalla. Espero que estén viendo la pantalla. Ustedes tienen acá el nivel de entrada, el nivel del preamplificador ya fue ajustado cuando se grabó esto, ¿sí? Pero el nivel de salida es el fader, o sea, el volumen del canal, ¿sí? O sea que cuando grabé tuve que controlar el nivel de entrada y ahora que estoy mezclando, estoy decidiendo cuál es el plano musical que le voy a dar a esta voz, estoy utilizando esta perilla de volumen que es el nivel de salida, ¿sí? De cómo va a salir, con qué intensidad va a salir esta voz por el máster de la consola, ¿sí? Esto que tenemos acá en Reaper es una consola, es una consola de un montón de canales que salen por la placa de sonido. ¿Mm? Bien, un poco, no sé si se entendió y respondí a la pregunta de Brian, que es una duda típica. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ganancia y volumen? Porque uno cuando ve en una consola o en cualquier aparato ganancia y volumen, lo mismo en un equipo de guitarra. ¿Vieron que en un equipo de guitarra tenemos ganancia y volumen? Bueno, la ganancia es la entrada del pre, es la entrada, básicamente el nivel de entrada, cuánto alimento al pre. Y el volumen es la perilla que me da, bueno, a qué intensidad quiero escuchar esa guitarra o ese instrumento. Así que, sea en una consola, en Reaper, en un equipo de guitarra o en el aparato que sea, eh, la ganancia es el nivel de entrada y el fader o el volumen es el nivel de salida. Bien, un poquito aclarar eso para que vamos a seguir metiéndonos en este tema porque ahí estamos. Vamos a seguir metiéndonos en este tema porque es lo que sigue, ¿no? Ahora. Bueno, básicamente queríamos ver si alguno tenía alguna duda con respecto a la actividad 4 que tuvieron que hacer. En general todos respondieron bien, era sencilla la actividad, algunos tuvieron algún inconveniente. Pero básicamente lo que tenían que ver era que, por ejemplo, había una situación que decía, nos mostraba una placa de sonido que tenía un conector para micrófono un micrófono y uno para instrumento. O sea, podía conectar el micrófono y la línea de la guitarra, por ejemplo, a la vez. Y no podía conectar dos micrófonos. Entonces, las situaciones encajaban justo que cada una servía para una placa de sonido. La situación en la que yo planteaba microfonear una voz y una guitarra de línea, esa se podía resolver con cualquier placa de sonido en realidad, ¿sí? Pero el resto, si esa situación yo la resolvía con una placa de sonido que no fuera la que tenía solo para conectar micrófono y línea, me quedaba sin placa de sonido para resolver alguna de las otras situaciones, ¿sí? Así que bueno, la mayoría lo pudo resolver bien, pero si alguno de los que no lo pudo resolver no lo entendió, lo vemos. Mientras tanto vemos la duda de Pablo. ¿Qué sucede cuando tenemos conectado una consola que a su vez va a una placa y de ahí a la compu? Bueno, buenísimo esa duda. En realidad está muy bien lo que dice Pablo porque son las dudas que nos empiezan a aparecer ahora. Cuando conectamos un micrófono a una consola,
lo estamos conectando al preamplificador de la consola. La consola tiene entrada de micrófono, conecto el micrófono a la consola, le doy a la ganancia para preamplificar y lo que sale de la consola es una señal de línea ya, no es una señal de micrófono. Entonces, esa señal de línea, ¿debería conectarla a una entrada de micrófono o debería conectarla a una entrada de línea? Si es una señal de línea, debería conectarla a una entrada de línea. ¿Mm? Porque si la conecto a una entrada de micrófono, recuerden que la señal de micrófono es muy pequeña. O sea que la entrada de micrófono está esperando una señal pequeña. Y yo le doy una señal, si le doy una señal de línea, le estoy dando una señal 1000 veces más intensa que lo que debería. ¿Mm? Entonces, muchas veces no pasa nada, pero siempre lo mencionamos. Tenemos un amigo que conectó la salida de un, no me acuerdo si era de un celu o de qué aparato de línea, que ya estaba preamplificada, o sea, un teclado como este, o un celular, o cualquier aparato electrónico, digamos, ya me entrega una señal de línea, una señal preamplificada. Y eso lo conectó a la entrada de micrófono de la placa integrada de la compu, de la placa de sonido integrada. Vieron que algunas placas de sonido integrada tienen, las de gabinete digo, ¿no? Tienen un conector rosa, uno verde, uno celeste. Bueno, generalmente el rosa es la entrada de micrófono. Bueno, él conectó la señal de línea que venía de un reproductor X a la entrada de micrófono, y encima se ve que estaba fuerte el reproductor, y la quemó. ¿Mm? Eso puede pasar. No digo que pase siempre, pero puede pasar. Porque eh, entonces la entrada de micrófono está esperando una señal muy pequeña. Y si le damos una señal de línea, puede haber problemas. Así que, no sé, Pablo Madueño, digo, quien escribió acá en el chat, no sé qué placa tenés para ir para tu compu. Pero si tenés una consola y una placa, ¿qué placa tenés? ¿Una placa que tenga entradas de línea o solo tenés entradas de micrófono? Porque en realidad acá me estás preguntando cómo conviven los dos preamp, pero en realidad si estamos preamplificando con la consola, salimos con la señal de línea de la consola y entramos a una entrada de línea, ahí no juega el preamp. ¿Sí? Por lo menos no la preamplificación de micrófono. ¿Mm? Ya estamos entrando con la señal preamplificada usando el preamplificador de la consola y es la consola quien generó la señal de línea, no la placa de sonido. Así que bueno, guarda con eso. A ver, Daniel dice, tengo una placa de sonido Lexicon que es conveniente, por ejemplo, usar dos micrófonos conectados por Canon y otros dos instrumentos por línea. No entiendo bien la pregunta, Daniel. Si querés abrirte el micrófono y explicarme, no entiendo bien la pregunta. Hola, profe, sí. Sí, Mi pregunta iba, que resulta de que mi placa de sonido, bueno, tiene dos entradas Canon y dos, digamos, por línea. Mi pregunta era si puedo usar esas cuatro entradas, digamos, conectadas, dos micrófonos por Canon y otra, y utilizar al mismo tiempo las dos entradas por línea. ¿No tendría eh, dificultad en poder mirá, pasar la placa? depende de la placa eso, depende si la placa permite usar, digamos, si es una placa de 4 entradas o es una placa de 2. Porque las Lexicon hay algunas que son de 4, algunas que son de 2, digamos. Si bien, a ver, voy a mostrarles Es algún una ejemplo. Lexicon Lambda. Veamos. Bueno, no.
no estoy viendo el sitio oficial, pero vamos a ver si veo alguna imagen. Es esta. A ver, ¿cómo era esta? Ah, esta tiene dos entradas de micrófono y dos entradas de línea. Claro, pero fíjate que dice mic 1, mic 2 y acá arriba dice line 1 y line 2. O sea, en realidad, si es 1 y 2 y esto también es 1 y 2, es uno u otro. ¿Sí? O sea, o ingreso con micrófono o ingreso con línea, ¿no? Porque si no, estas de arriba de línea deberían decir... Ah, no les estoy mostrando la pantalla, ¿no? Ahí está, la pantalla. Acá en la placa tenés micrófono 1, micrófono 2 y arriba tenés línea 1 y línea 2. ¿Sí? Las de línea, si fueron canales distintos como para poder usar los 4 simultáneamente, deberían decir línea 3 y línea 4, por ejemplo, para identificar que es canal 3 y 4. Pero esta placa, tengo entendido que es estéreo, digamos que, por ejemplo, claro, ves, acá en el frente dice mic 1 y línea 1, mic 2 y línea 2. O sea, es como que es parte de lo mismo. O usas el mic o usas la línea. No, entiendo que no se pueden usar los 4 al mismo tiempo. Si no, diría line 3, line 4, digamos. Canal 1, canal 2, canal 3 y canal 4. Si fuera una placa de 4 canales. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, a ver, Emilio pregunta, ¿la consola solo preamplifica, pero no convierte a digital? Bueno, depende eso. O sea, ¿qué es lo que convierte a digital? Ahí lo tenemos que analizar, tenemos que ver qué es lo que tenemos nosotros. Habitualmente, si queremos ingresar una señal a la compu, obviamente la señal, primero el micrófono la captura y se transforma en una señal de micrófono, una señal eléctrica de micrófono. O sea que nuestra señal de audio eléctrica de micrófono primero tiene que pasar por un preamplificador. Y después, una vez que se hizo señal de línea, se puede convertir en señal digital, que es el conversor analógico digital quien la convierte. Si tuviéramos, por ejemplo, esta placa de sonido, ¿no? como tiene Daniel, nosotros entramos con el micrófono acá, a la entrada de esta placa de sonido. La placa de sonido preamplifica, acá tenemos la perilla de ganancia del micrófono 1, controlamos el nivel con esta perilla, preamplificamos, listo, la señal quedó preamplificada, convertida en señal de línea, y luego la placa de sonido, o sea, el paso que sigue en la cadena de la placa de sonido, es el conversor. Está todo dentro de la placa, en este caso, ¿no? No es que nosotros tenemos que pensar, uy, ¿dónde está el conversor? Está todo dentro de este pedazo de plástico. ¿Mm? Está el preamplificador, el conversor, y el conversor es quien convierte la señal de analógico a digital, o sea, la convierte de ser una serie de cambios de voltaje, de corriente eléctrica, a datos digitales, a 0 y 1, digamos, ¿no? Y esos datos digitales son, bueno, numeritos que pueden ser almacenados en nuestra compu. Si tuviéramos una consola, porque acá es donde empieza a aparecer la confusión, es un poco la aclaración que pusimos nosotros en el aula web, que aclaramos que, fíjense que, bueno, más allá del video gracioso que les pusimos esta cuestión. En los últimos años, muchos dispositivos han incluido algún tipo de conexión de datos, tipo USB, Firewire, que les permite funcionar como placa de sonido. Por ejemplo, a ver, si busco la consola, por ejemplo, esta consolita chiquitita,
Ahí está. Perdón, Pablo, que uso Mercado Libre, que me retaste el otro día, pero esto me sirve porque veo las fotitos. Fíjense que en esta consola, en el panel trasero, tenemos un conector USB. A ver, analicemos la consola. Tenemos un conector de micrófono que dice Mic In. Espero que estén mirando, que estén viendo mi pantalla, ¿no? Ahí. Tenemos un conector de entrada que dice Mic In. Eso tiene un preamplificador. Tenemos la perilla de ganancia que dice Gain, con la cual preamplificamos y convertimos la señal en señal de línea. Si con esa señal salimos de alguna de las salidas, por ejemplo, esta roja y blanca que dice Main Mix, ¿m? Que me gusta mucho que sea roja y blanca, es la salida principal. Es una salida de línea. O sea, si ya la señal fue convertida en señal de línea, yo acá la puedo, con esto que tengo acá, la puedo ecualizar, cambiar el volumen con la perilla de volumen esta. Pero acá a la salida lo que obtengo es una señal de línea. Bien, aparte de poder salir por esa señal de línea, estas consolas, y muchas de ellas, muchas consolas habitualmente hoy en día, traen un conector USB, que además de funcionar como consola, esto, o sea, como mezclador, digamos, además de eso, funcionan como interfaz de audio o como placa de sonido. O sea, es lo mismo, ¿no? Este, llamamos interfaz de audio a la placa de sonido. Entonces, esta consolita, por ejemplo, funciona como mezclador, como consola. También tiene un preamplificador, puedo conectar micrófonos y puedo conectarla a la compu y me sirve como placa de sonido. O sea, ¿qué hacía la placa de sonido? ¿Cuál es la definición de placa de sonido? Es el elemento que permite reproducir y grabar en una compu. O sea, que el sonido entre y salga de una computadora. O sea que por esta consola voy a poder realizar esas dos operaciones, ¿sí? Ingresar el sonido y sacar el sonido de la compu. O sea que puedo grabar y puedo reproducir y va a sonar por la consola. Por algún canal de la consola va a sonar. Eh, y por supuesto que si voy a usar Reaper, si estoy usando Reaper y conecto esta consola, voy a tener que configurar en opciones, preferencias, dispositivos de audio, voy a tener que configurar el driver, si es que la consola esta trae driver, y si no, muchas de estas consolas las puedo usar con el driver, con el ASIO for All, que les dimos nosotros. Pero si no, lo primero que tenemos que hacer es chequear si el fabricante hizo un driver para esta consola. Pero tengan en cuenta eso, que muchas consolas funcionan como placa de sonido. Entonces, así que bueno, fíjense cuál es la consola que tienen ustedes. A ver, Emilio dice acá, la placa de sonido la entendí, pero la consola, si hace solo de consola, digamos, ¿qué es lo que hace? Bueno, eso, la consola si hace solo de consola, es un mezclador. O sea, ¿para qué tengo una consola? Para mezclar un montón de señales de audio, eso lo vamos a estudiar dentro de 2 clases, pero básicamente tengo una consola para conectar un montón de micrófonos o líneas de instrumentos y mezclarlas todas para que salgan por un par de parlantes, por ejemplo. Esa es la función básica de la consola. Ahora, ¿para qué podría usar yo la consola, por ejemplo, si quiero grabar? Bueno, para que esa mezcla que estoy haciendo de todos esos instrumentos, o no, simplemente preamplificar un solo de esos instrumentos, sacarlo por la salida máster de la consola, que es una salida de línea, y conectarlo a la placa de sonido de mi compu para poder grabar. Básicamente eso. Vamos a ir construyendo todas estas ideas a medida que van pasando las clases, porque ahora vimos placa de sonido, preamplificadores y todo este lío, conversores también, y vamos a ver procesos y consolas a medida que vaya pasando el tiempo. Bien, a ver qué más dice, no sé si te respondí, Emilio, decime. Brian dice, me queda la duda de las entradas de una placa de sonido, de una placa que son
para una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico. ¿Se preamplifica igual que el micrófono o es una preamplificación diferente si existen en esos términos? Depende el aparato. Ahí no te lo puedo decir porque habría que agarrar algo que siempre le escapamos, que traen todos los aparatos, que se llama manual. El manual trae todas las respuestas a nuestras dudas. Y ahí seguramente vamos a ver si el preamplificador del aparato actúa y de qué manera actúa en la entrada la que se llama entrada de instrumento, sí que tiene una diferencia eléctrica con la de línea. Es parecida, sí, por llamarla de alguna manera, no nos vamos a meter en la parte eléctrica y en la parte electrónica de los preamplificadores o de las señales o de las entradas de micrófono, de línea y de instrumento, pero básicamente, como decís vos, las guitarras eléctricas o guitarras criollas, acústicas, que tienen conector de línea, se suelen conectar en las placas de sonido, en las entradas que se denominan entradas de instrumento, porque es distinta de la impedancia, que es una capacidad eléctrica. Pero bueno, no nos metemos en eso. Lo importante es eso, saber que la entrada de micrófono es para micrófono, la entrada de instrumento es para este tipo de instrumentos, y la entrada de línea es para dispositivos que ya vienen preamplificados, que generalmente son electrónicos, como por ejemplo el sonido que sale del conector de un celu, de un reproductor de MP3, de un teclado eléctrico como el que tengo acá, o de un instrumento así ya que supuestamente ya está preamplificado, que está alimentado. Bien, si hay alguna duda con eso, me siguen preguntando. Acá pregunta Daniel, no todas las placas de sonido se pueden conectar a una consola, ¿no? Mi placa de sonido, ¿es conveniente usarla con ácido forol? Bueno, quiero aclarar y que empecemos a pensar ya desde la mención de esto, porque está bien tu pregunta, Daniel, pero vos me estás diciendo, ¿la placa de sonido se puede conectar a la consola? Bueno, pensémoslo al revés. En realidad, la señal pasa primero por la consola y después por la placa de sonido, según lo que me estás diciendo. O sea, pensemos la dirección, ¿sí?, en la que va el audio, ¿sí? ¿Cómo se comporta el audio? Eso es importante para después no hacernos lío, porque es muy fácil marearse con el tema de hacia dónde va el audio. Esto, todo el trabajo en Reaper, en una consola, con pedales de guitarra, con cualquier trabajo con el sonido, con el audio, tiene gran parte del trabajo está en no confundirse, ¿sí?, la dirección hacia la que va el sonido y de dónde hacia dónde va. No confundir entrada con salida. No es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Si yo tengo un conector de auriculares, o por ejemplo, el conector de la guitarra. Tengo el conector de la guitarra. Mucha gente dice, tengo una entrada de línea. ¿Esto es una entrada de audio o una salida? No es una entrada porque el plug entra en el agujero. Es una salida porque el sonido está saliendo de acá. Y eso es importante. Aunque sea una cuestión semántica, es importante tenerlo en cuenta porque de repente se transforma en conceptual, ¿sí? Entonces, pensemos cuando nombramos a las conexiones, a los conectores y a las rutas, de dónde hacia dónde va el sonido, por dónde entra, por dónde sale. Eso les diría que si tienen clara esa cuestión, tienen un gran camino recorrido. No hay más que rutas en el audio. El audio viene del micrófono, entra al preamplificador, sale del preamplificador convertido en señal de línea y luego entra, por ejemplo, a un ecualizador, como vamos a ver hoy.
tener en claro la ruta de la señal de audio es un gran porcentaje del camino recorrido. Bien, volvemos a la pregunta de Daniel porque lo corté al medio. Dice, no todas las placas de sonido se pueden conectar a una consola. Bueno, al revés era la pregunta, tenía que ser, eso es lo que decíamos. No todas las consolas se pueden conectar a una placa de sonido, depende entonces, porque si generalmente una placa de sonido, si tiene entradas de micrófono, también tiene entradas de línea. Suelen tener las dos, de micrófono y de línea. Si yo vengo de una consola con la cual ya preamplifiqué la señal de micrófono, es conveniente conectar esa señal, que es de línea, a una entrada de mi placa de sonido que sea entrada de línea. Eso es importante tenerlo en cuenta y respetarlo, para no meter la pata, para no romper nada. No sé, a ver, mi placa de sonido es conveniente usarla con ácido forol. No sé qué placa tenés, Daniel, a qué placa te referís. Eh, no sé si estás ahí como para decirme. Mientras me tomo un mate. Profe, era la misma, la Lexicon, la que Mm, te había preguntado yo hace un ratito. cierto, me olvidé, me habías dicho vos. Vos sabés que no me acuerdo si esa placa trae driver ASIO o no. Habría que fijarse en la página del fabricante. Claro, mi pregunta era porque yo tengo el Aseforal, lo tengo descargado, digamos, en mi PC. Entonces, bueno, si lo tengo activado, este driver ASIO, puedo seguir ocupando la placa sin ningún problema, ¿no? O conviene desactivar el ASIO. El ASIO Forol, me decís. No te entendí si me decías el ASIO Forol. Me estás con... Sí, profe, el ASIO Forol. Claro. No, por eso, eso depende, o sea, si tu placa, cualquier placa, esto va para todos, si ustedes tienen una placa externa, la placa que sea, y, y de fábrica viene con algún driver ASIO, es conveniente siempre usar el driver ASIO del fabricante. Eso es siempre. Si se compran vi que me pareció que alguien mencionaba acá una UM 22, de Behringer, una Focusrite, una Presonus, la placa que sea que tengan externa, que generalmente ese tipo de placas externas tienen driver ASIO propio que el fabricante les entrega, o sea, entran en la página del fabricante y se fijan si hay driver para esa placa. Bueno, siempre es conveniente usar el driver ASIO del fabricante. ¿Y cómo hago? Bueno, voy al Reaper y elijo el driver. Una vez que ustedes instalan el driver y tienen conectada la placa, instalan el driver, van a Reaper, se reconoce, no solo van a poder elegir ASIO for all, sino además el ASIO correspondiente a mi placa, que va a tener el nombre de mi placa, seguramente. Eso es siempre así. Siempre conviene utilizar el driver propio del fabricante. Si no tienen driver propio, bueno, sí podrían usar el ASIO for all. De hecho, algunas placas vienen ya pensadas para ser usadas con ASIO for all. ¿Qué más? Tetu dice, yo tengo una consola. He grabado el piano en la placa Behringer UM22 en estéreo y no sonó mal. Pregunto, porque en el video de Jaime dice que no sirve esa placa para pianistas. Claro, porque vos decís porque tiene dos tipos de entradas distintas. Tiene una entrada de micrófono, ¿no? La Behringer UMC22 o UM22. A ver, ¿es esta UMC22? No, es la UM22 solo. Ah, Euforia UM22 solo, mirá. tiene una entrada para mic y una entrada de línea. Y en el video es la misma que analiza Jaime Sí, esa misma. sí, sí. Es la misma. Esa, igual la primera no, ¿eh? ¿Esta no? Esa No, es es C22 esta. la de más abajo. Esta. Esa, Tiene las exactamente. perillitas arriba. UM2, perdón, me confundí. Es esa.
Y nada, esa misma la analiza Jaime y dice que para pianistas no la recomienda, pero no sé, yo grabé el tecla metiendo en la entrada en el line 1 y en el inst 2 y no sé, sonaba bien, había que ajustar un toque la ganancia, Claro. pero Sí, lo que pasa es, o sea, si vos tenés esta placa y querés grabar, no es que no lo vas a poder hacer, lo podés hacer, porque como hiciste vos, lo hiciste y funcionó. Eh, el tema es que acá tenés la entrada de micrófono, acá donde dice Mic Line 1, tenés la entrada de micrófono y también tiene un agujerito para poder conectar un plug, o sea, esto es combinado, es una ficha combinada que puede recibir un Canon o un plug. O sea, podés conectar una señal de micrófono o una señal de línea en el mismo, en la misma entrada, digamos, en la entrada 1. O sea que automáticamente esto te va a reconocer si es de micrófono o si es de línea la señal. O sea, no es que vas a romper el preamplificador porque conectaste una señal de línea en la entrada de micrófono. Está pensado de esa manera y está diseñado para que no haya ningún inconveniente si conectas una señal de línea. Conectaste un canal del teclado ahí, del piano eléctrico ahí, funcionó. Y acá donde dice inst, en realidad, como la señal de tu piano es de línea, no de instrumento, es una pequeña diferencia eléctrica, no me quiero meter en eso, pero eh, lo que va a ocurrir es que va a sonar, como vos decís, vas a tener una diferencia en la ganancia. Si hablamos de cuestiones realmente estrictas del sonido, hay una diferencia. ¿Sí? Va a sonar distinto, porque al tener una impedancia distinta y tener que ajustar la ganancia, el color puede ser muy levemente distinto. Estamos hablando de algo muy estricto en cuanto a la calidad o la cuestión sonora. Lo más probable es que vos hayas compensado la ganancia de un canal y otro y lo escuchás y suena perfecto. Y yo te digo, si esa es la placa que tenés, grabalo que va a quedar fenómeno. No va a haber ningún inconveniente. ¿Es la placa recomendable para tecladistas, como dice Altozano? No, no es la placa recomendable para tecladistas. Para tecladistas sería más recomendable una placa que tuviera dos entradas de línea iguales, porque las dos señales que vienen de tu piano, que es estéreo, por eso necesitas dos conectores, por eso necesitas dos canales de entrada en la placa, deberían ser iguales para que suenen exactamente iguales. Pero ¿no se puede grabar con esta placa? Sí, se puede. Se puede. Seguramente vas a tener una diferencia, pero se puede. ¿Sí? joya, muchas gracias. Bueno. Bien. A ver qué más. Ana dice, la de mic es de línea también. Sí, exactamente. De esta Euphoria UM2 que estamos viendo. Y la otra de instrumento. Ujú. Claro, no recomiendan simultáneo, pero sale. Sí, en realidad no es que no se pueden usar el simultáneo, guarda, son dos canales distintos, ¿eh? Ven que acá dice Mic Line 1 y esta dice Inst 2. Eso, cuando nos dice 1 y 2 es porque son canales distintos. Acá podríamos conectar, como la situación que les planteé yo en la actividad de placas de sonido, un micrófono y una guitarra criolla de línea. Y yo toco y canto a la vez y grabo esas dos señales, una en cada canal de Reaper. Un canal de Reaper lo configuro para que ingrese la señal de la entrada 1 de la placa y el otro canal de Reaper lo configuro para que ingrese la señal del canal 2, de la entrada instrumento 2 de la placa. Y me quedan las dos señales grabadas por separado y eso se puede usar en simultáneo, no hay ningún inconveniente. Lo que en todo caso, el problema del piano es que es el mismo instrumento, no son instrumentos distintos, es el mismo, y deberíamos tener dos entradas iguales, exactamente iguales. Y estas no son iguales. Una es de micrófono y línea combinado y la otra es de instrumento, que tiene características eléctricas distintas. Pero bueno, ¿se puede usar? Sí, se puede usar. En Argentina se puede usar, chicos. Con lo que valen las cosas, no hay inconveniente. Bueno, a ver si hay alguna duda más con respecto a estas cuestiones de placas de sonido, de preamplificadores, de conversores,
cualquier inconveniente que hayan tenido, lo vemos ahora. Mientras tanto les voy diciendo que recuerden que es muy importante la participación en las actividades, porque es la única manera que tenemos de llevar un mínimo control y además, bueno, es lo que propone la Secretaría Académica de la facultad, que no con asistencia a las clases sincrónicas, sino que no lo tenemos en cuenta, por supuesto eso, sino que a modo de asistencia, digamos, tomamos las actividades y los trabajos prácticos. Actividades con un 80% y trabajos prácticos que son solo 3 en el cuatrimestre con un 100%. Agustina hizo una pregunta más arriba, gracias. ¿No conviene comprar una consola en vez de una placa de sonido? Digo, ya que tiene muchas más entradas. En realidad, depende, Agus, porque depende de qué es lo que quieras hacer. Porque en realidad, por ejemplo, estas consolas, muchas consolas, tienen muchas entradas, pero son estéreo. Solo tienen 2 canales que llegan al Reaper, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a poner consola Behringer USB. Vamos a buscar alguna. Consola Behringer USB. A ver esta. Sí, por ejemplo esta. Bueno, espero que estén viendo ahí Ahí está. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 8 preamplificadores, tenemos 8 conectores de micrófono, 8 preamplificadores y 4 canales más de línea, que podemos conectar líneas. Y tiene un conector USB. A ver si no tenemos más imágenes, pero esto tiene un conector USB. Pero esta consola, por ejemplo, les digo porque la conozco, solamente lleva por el conector USB el canal izquierdo y derecho del máster. No es que puedo conectar 8 micrófonos y después puedo grabar en Reaper los 8 micrófonos en simultáneo y en canales separados. No tengo 8 canales de grabación. Tengo 2 nada más. Entonces, es una consola que básicamente, si necesito una consola, por ejemplo, para ensayar o para tocar en vivo, me compro una consola. ¿Sí? Y ya que está, puedo grabar el canal izquierdo y derecho del máster. O sea, puedo grabar el show o el ensayo, pero mezclado en 2 canales. Está todo mezclado. Tal cual como está saliendo por el máster. No lo puedo separar. En cambio, si me compro una placa de sonido, si lo que quiero es grabar, qué sé yo, estoy tocando con mi banda y tengo, no sé, un bongo, una guitarra, una voz y un teclado y quiero grabar todo por separado, bueno, voy a necesitar una placa de sonido que tenga varias entradas, como por ejemplo, no sé, qué sé yo, la placa de sonido multipistas. A ver, una placa de sonido multipista, bueno, como cualquiera de las que tenemos acá. A ver, por ejemplo, qué sé yo, la Tascam no me gusta, así que vamos a elegir otra. Placa de sonido multipista, Focusrite. Acá está. Estas son estéreo, pero, por ejemplo, a ver, acá está, una más grande. Esta es estéreo, esta es estéreo, esta es estéreo, esta es estéreo, quiere decir que tiene 2 entradas nada más, ¿no? Izquierdo y derecho. O puedo entrar con 2 instrumentos. A ver.
¿Cuántas placas? Bueno, esta ya es multipista, ¿sí? Solo tiene dos pre, tiene un pre acá en el frente y un pre atrás, es una Motu, una vieja placa que era de muy buena calidad. Y tiene 8 entradas de línea acá. Acá tiene 2 pre y el canal 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son de línea. O sea que no tiene preamplificador. Debería preamplificar en otro afuera de la placa para entrar acá. Y después, a ver la Focusrite o alguna que tenga preamplificadores ya. Bueno, no la veo. Bueno, está acá. Es esta. Esta placa de sonido. No veo la parte trasera. Quería ver la parte de atrás, pero no la estoy pudiendo ver. Bueno, esta tiene 2 entradas de micrófono, 2 pre acá adelante, y atrás tiene 6 más. O sea, tiene 8 preamplificadores en total. Con esta podría entrar con 8 micrófonos y guardar... Ah, gracias. Acá me dicen la Scarlett 18 y 20. Sí, esa está buenísima, la Scarlett 18 y 20. Acá está. Esta tiene lo mismo, 2 entradas, 2 preamplificadores acá adelante y acá tiene 6 más en la parte trasera. También tiene entradas de línea, o sea, puedo entrar por micrófono o por línea. Ah, y tiene salidas, acá tiene varias salidas, también se pueden hacer varias rutas. Está muy buena esta placa y es cara. Bien. Bueno, a ver si hay alguna duda más, chicos. Uy, qué loop se me hizo acá. Ahí estamos. ¿Quedó alguna duda en el chat? Claro, qué bueno eso que decís, Agus. La placa te discrimina por pistas separadas y la consola solo es una línea. Ojo, hay consolas que funcionan como consola y como placa de sonido multipista también. Hay, por ejemplo, yo acá tengo la Behringer XR18, si quieren buscarla, y esa, por ejemplo, es una consola que tiene, es una consola digital, no tiene perillas, es una consola que para controlarla la tengo que controlar con una tablet. Acá tengo las perillas. Y cada entrada tiene 16 entradas de micrófono que funcionan como consola, puedo mezclar, hacer un ensayo, un show en vivo, y a su vez lo conecto por USB, el Reaper me la reconoce como placa de sonido y puedo grabar discriminadamente las 16 conexiones por separado. Eso también existe, hay muchas también así. A ver qué dicen acá, perdón, no tiene que ver con los temas actuales, pero hago la última pregunta. Los programas de la compu con los que podés poner la opción de karaoke y te saca la voz de las canciones, ¿está relacionado con la mezcla que se hace en las canciones? ¿Que eso funcione? Sí, bueno, no tiene que ver, pero está bueno también ir respondiendo ese tipo de cuestiones. En realidad, lo que suelen hacer los programas de karaoke, ¿qué pasa? Las voces suelen estar, ya que ustedes hicieron un trabajo, el trabajo número 1, en el que tuvieron que usar paneo, vieron que en general la voz principal dijimos que conviene que esté al medio, no panearla para los costados, sino que quede centrada. Bueno, como la voz principal suele estar centrada, ¿qué hace el software de karaoke? Quita lo que está en el centro, ¿sí? Hay unos algoritmos complejos que quitan lo que está en el centro o disminuye mucho la intensidad de lo que está exclusivamente en el centro, y además más o menos en las frecuencias de la voz. O sea, los graves muy graves no, entonces el bajo está en el centro pero no me lo saca, porque todo lo que esté por debajo de 100 Hz, por ejemplo, no me lo toca. Entonces el bajo sigue sonando, pero los medios altos, no, como que me los borra. ¿Sí? Entonces, sí, depende también, si la voz tiene mucha reverb y la reverb es muy estéreo, sí que la reverberación es el efecto como de sala, que lo vamos a estudiar dentro de 2 o 3 clases. Bueno, eso no me lo puede sacar el karaoke. Entonces, por eso vieron que algunos karaokes funcionan con algunos temas sí, con algunos no. Por eso, sí, a lo que dice Brian, tiene mucho que ver con cómo está mezclado el tema.
Bueno, ¿qué opino, dice Nicolás, sobre la Phonic Universal 18U? Phonic es una marca económica. Uy, estoy haciendo lío. Un segundito. Phonic es una marca, estoy queriendo copiar. Phonic, que la estoy buscando mientras, a ver si es. Es una marca económica, pero que la verdad es que a ver, voy a compartir la pantalla. ¿Cuál de estas sería? Nicolás, decime cuál es porque no sé. La segunda imagen. Ah, la Helix Board. Sí, vos sabés que yo la usé una vez esta. No, es una placa que no tiene preamplificadores de muy alta calidad, pero tampoco es para despreciar, ¿eh? Es una, miren lo que vale. Y usada vale 90 lucas, mirá. Es una placa que está, es una consola, placa que además lo que tiene esta consola, para lo que decía Agustina, mirá, y lo que estábamos charlando hoy, esta te graba todos los canales por separados, me parece, ¿no? ¿O estoy diciendo mal, Nico? Me parece que graba todo por separado. Sí, sí, sí. Así que acá podés grabar los 8 canales de entrada de micrófonos todos por separado. Está buena esta consolita. Nada, si vos en un futuro, o sea, la verdad que está buena. Está buena y la función que cumple de consola y a su vez de placa multipista, genial. Es súper genial. Porque podés ensayar y grabar un ensayo o utilizarla como consola, tocar en un show y grabar el show todo multipista, todo separado en un Reaper, todo por pistas separadas. Y después lo mezclás. Después haces la postproducción de ese show por separado. Está re buena. Así que no es para despreciar para nada. Yo he usado y está muy bien, es muy respetable. O sea, tal vez mucha gente que trabaje con audio muy profesional puede llegar a decir que no, que es una consola medio pelo o no de muy alta calidad, pero la verdad es que está muy bien, es súper respetable. Así que esa es mi opinión. Bien, acá Agustina dice, el año pasado perdí, me robaron, bajón. La Yamaha 10XU, quiero volver a comprar una, ¿cuál recomendás? Bueno, depende eso, en realidad, depende cuál, depende mucho, eso si quieren consultarnos no hay ningún inconveniente. Si lo quieren consultar en el foro, por ejemplo, de placas de sonido, buenísimo porque eso es algo que lo respondemos y sirve para todos, ese tipo de cuestiones. Pero depende mucho cuánta guita puedo gastar, cuánta plata puedo gastar y para qué lo quiero. ¿Para qué lo quiero? Para ensayar necesito una consola. Para grabar el ensayo, bueno, ¿qué quiero grabar? ¿El ensayo así simple, sin hacer una producción muy grande? ¿O quiero ya grabar en mi sala de ensayo o mi estudio casero, pero todo por separado para poder hacer una producción más profesional? Bueno, entonces necesito una placa de sonido. O quiero algo que funcione como las dos cosas, como esta Phonic. ¿M? Bueno, esta Phonic funciona como consola, puedo ensayar, puedo tocar en vivo, pero además me graba todo por separado como placa multipista. Así que eso es una doble función muy buena. Así que, pero bueno, es eso, chicos, depende mucho de cuál, cuál es cuánto puedo gastar y para qué lo quiero. Siempre cuando alguien me pregunta, es lo que pregunto yo. Bueno, ¿cuánto y para qué? Bueno, si no hay más dudas, queda la actividad 5, la actividad de ecualizadores.
una vez que hayan leído el material y que hayan visto los videos, hagan la actividad de ecualizadores y, y las dudas que queden con respecto al tema que sea, vamos acumulando temas: acústica, micrófonos, placas de sonido, preamplificadores, conversores y ahora sumamos ecualizadores. Sumamos ecualizadores y la semana que viene vamos a sumar procesadores dinámicos, dentro de los cuales están los compresores, las compuertas, deezer, compresores multiband, etc. Y una vez que tengamos esos dos temas, ecualizadores y compresores, se va a venir el trabajo práctico número 2 en Reaper. Así que, bueno, si no hay ninguna duda más, Pablo, Pato, no sé si me estoy olvidando de algo que hayamos dicho que había que avisar, pero me parece que estamos. Creo que no, Juan. Lo que podemos repasar es, porque todavía sigue habiendo dudas entre la diferencia entre los trabajos prácticos y las actividades. Los trabajos prácticos son obligatorios la aprobación. El trabajo práctico 2, que es el que vamos a dar ahora, es la continuidad del trabajo práctico 1, y los que tengan que hacer correcciones las van a hacer ahí. Las actividades directamente hay que tener participación en el 80% de las actividades al menos, para poder seguir manteniendo la regularidad de la cursada. Esa aclaración nomás porque veo que todavía hay dudas con eso, pero una cosa son las actividades y otra cosa son los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos tienen que estar entregados y aprobados al 100%, y las actividades tienen que estar, su participación tiene que ser de al menos el 80%. Chicos, si les queda alguna duda con respecto a este tema que dice Pablo, acá donde dice condiciones para la cursada, está todo esto. Si entran a condiciones para la cursada, si no lo vieron, está en el inicio, lo dimos la primera clase y está. Acá dice que esta cursada iba a ser virtual, por supuesto, por la situación que estamos atravesando, y que para acceder a la promoción directa deberán tener un 80% de las actividades. Este cuatrimestre dividimos entre actividades, que son estas cuestiones, estas actividades sencillas que estamos haciendo de cada uno de los temas que vamos dando, y los trabajos y todos los trabajos prácticos entregados y aprobados, ¿sí? Que van a ser 3. El 1 ya lo hicieron, el 2 se viene creo que la semana que viene, y el 3 que es el trabajo final. Pero las actividades que estamos dando tienen que estar entregadas en un 80%, y yo les puse un aviso la semana pasada acá que dice que aproximadamente van a ser, porque todo depende de cómo va el calendario, ¿no? A veces puede ser una más, una menos, pero entre 7 y 8 actividades vamos a tener en total en el cuatrimestre. Por lo tanto, el 20% de tolerancia con respecto a estas actividades sería una actividad no realizada, ¿sí? Así que si alguien no realizó 2 actividades, ya estaría perdiendo la regularidad para la promoción directa. Bien, igual si alguien está en esa situación, nos avisa, porque hoy hubo un compañero que nos avisó que estuvo sin internet porque en el edificio en el que vive hubo un problema, etcétera. Nosotros estamos al tanto y vamos contemplando y viendo cómo resolvemos algunas situaciones particulares. Pero tenemos que estar avisados de eso, y ustedes están avisados también de cómo planteamos todas estas actividades y trabajos prácticos. Bueno, si no hay ninguna duda más, vamos cortando. Espero que haya salido la grabación de la clase. Y cortamos. Voy cortando la grabación. Ahora en un ratito la subo. Bueno, gracias por participar.
y hasta la semana que viene.